Comenzamos haciendo 17 cadenas. En la tercera cadena realizamos un punto entero. En la siguiente cadena también realizamos un punto entero. Ahora realizaremos un punto entero y otro punto entero en la misma cadena, y así continuamos. En cada cadena vamos a realizar 2 puntos enteros. Las dos últimas cadenas son como en el inicio, un solo punto entero en cada cadena. Y así podemos ver cómo nos va quedando esta primera vuelta. En nuestra segunda fila, con el color de lana que hemos escogido, realizaremos 3 cadenas para empezar el primer punto entero. Ya tenemos nuestro primer punto entero y continuamos con nuestro segundo punto entero. En la tercera cadena realizamos otro punto entero y nuevamente otro punto entero en el mismo punto. Y así continuamos toda la vuelta. Recuerda terminar esta vuelta como en el inicio. Para nuestra tercera fila o vuelta, tomamos el color que hemos escogido y ajustamos bien nuestra lana. Luego procedemos a dar la vuelta y empezamos haciendo 3 cadenas. Realizamos un punto entero. En la tercera cadena también realizamos otro punto entero. En nuestra cuarta cadena vamos a realizar un punto entero seguido de otro punto entero en la misma cadena. Y así repetimos toda esta fila hasta llegar al final como empezamos al principio. Las lanas que nos quedan las ocultamos en medio de nuestras cadenas, van por dentro,
y así nos quedaría nuestro arco iris. Ahora doblamos a la mitad para poder ingresar nuestra lana que va a hacer que nos sujete a nuestro arco iris. Nos ayudamos con un crochet y vamos jalando nuestra lana. Ahora vamos a realizar lo que es un nudo invisible. Cortamos los sobrantes de nuestra lana y con la ayuda de un alambre vamos a ingresarlo en medio de la lana para así poder ingresar nuestro adorno que hemos elegido. Aquí podemos ver que nuestro nudo invisible no se nota. Ahí realizamos otro nudo. Y así nos quedaría. A este arcoíris lo realicé con lana y le agregué lo que son pastillas con letras. Todo es a tu elección. Y así se ven nuestros nudos. Las letras las puedes pegar con ujú o silicona. Tienes dos opciones para realizar este arcoíris. No olvides suscribirte. Gracias.